Que el Señor les bendiga. Quiero unirme a la bienvenida que nuestro hermano Rogelio nos hizo a todos. Unírmele, si usted nos está visitando por primera vez, quiero personalmente darle la bienvenida, agradecerle porque está aquí con nosotros. Al resto de la familia también, gracias por responder al llamado de congregarnos y adorar juntos al Señor. Mi nombre es Manrique, si usted no me conoce, hemos estado estudiando el libro de Génesis y vamos por allí aprendiendo, dejando que las verdades nos vayan edificando. Y le voy a pedir si puede abrir sus Biblias en el capítulo 6. Y de allí vamos a leer los últimos versículos, del 9 hasta el 22. Vamos a terminar hoy capítulo 6. Voy a poner el cronómetro porque usted no me quiere oír toda la tarde. Entonces, y vamos a empezar. Capítulo 6, versículo 9, y leo de la Nueva Versión de las Américas. Y dice así. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé siempre andaba con Dios. Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Dios miró a la tierra y vio que estaba corrompida toda ella, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Dios dijo a Noé: he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Por eso voy a destruirlos junto con la tierra. Hazte un arca, Noé, de madera de ciprés. Harás el arca con compartimientos y la cubrirás con brea por dentro y por fuera. De esta manera la harás 300 codos, 135 metros. La longitud del arca tendrá 50 codos, 22 metros, y tendrá de anchura 30 codos, 13,5 metros, su altura. Le harás una ventana que terminará a 1 codo y del techo, y pondrás la puerta en un costado. Harás el arca de 3 pisos. Entonces yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que hay aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá, pero yo estableceré mi pacto contigo. Tú entrarás en el arca, tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y de todo ser viviente, de toda carne, meterás 2 de cada especie en el arca para preservarles la vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie, de los animales según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie vendrán a ti para que les preserves la vida. Y tú toma para ti de todo alimento que se come y almacénalo, y será alimento para ti y para ellos. Ponga atención al siguiente versículo. Y así lo hizo Noé, conforme todo lo que Dios le había mandado, así Noé hizo. Vamos a pedirle al Señor nos guíe y poner en manos de Él este rato juntos. Padre, has escuchado que hemos leído tu palabra y pedimos tu guía. Padre, sabemos que en el texto vemos tu juicio sobre el pecado y pedimos tu guía para saber cómo este acontecimiento puede hablar a nuestra realidad hoy. Y te pido que nos guíes y que podamos entender, Señor, el propósito para el cual trajiste, si estás trayendo a la luz hoy, en esta mañana, en esta tarde, esta verdad de nuevo. Ayúdanos a aplicarla para tu gloria. En el nombre de tu Hijo Jesús te pido esto. Amén.
cantamos sobre la bondad de Dios. Dios es bueno, ¿cierto? Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero también eso lo debiéramos de hacer con todos sus atributos. Dios es justo todo el tiempo. Todo el tiempo, Dios es justo. Dios es verdad todo el tiempo. Todo el tiempo, Dios es verdad. Entonces, Dios dijo que si Adán y Eva comían del fruto prohibido, morirían. Y Dios, que es justo, que cumple lo que promete, murieron. No solamente murieron espiritualmente, pero murieron físicamente al final de sus días. Y hemos estudiado cómo de ellos, a través de ellos, la humanidad fue engendrada. Pecadores, sin una relación con Dios, muertos espiritualmente ante Dios, porque son afectados por la muerte y el pecado. Y así es como nace la humanidad. Y así es como ha crecido a través de todos los siglos, desde el día 1 hasta como sigue funcionando al día de hoy. Y hoy, la semana pasada, los primeros 8 versículos, les explicaba y les compartía que el tema era cómo Dios se dolió ante la maldad del ser humano frente a las personas del texto. Hoy, el tema del texto es que Dios juzga el mundo por su pecado. Dios juzgó las personas del texto, la humanidad en el tiempo del texto, por su pecado. Y el tema principal, mis hermanos y mis hermanas, es juicio. La palabra es juicio. No puedo ni hacérselas más dulce ni menos juicio. Ustedes conocen esa palabra, ¿verdad? Saben lo que es juicio, lo que es un juez, saben lo que es la ley, saben lo que implica quebrarla, saben lo que pasa, saben lo que es el término condena. Usted conoce los términos legales, por una u otra manera, o ha visto a otros. Yo he estado en un juicio, yo he estado ante un juez. La tensión que puede pasar uno cuando está esperando a ver si uno va a salir librado o no librado, o será la otra persona en el caso de un juicio, no me acuerdo el término, pero no es criminal, sino... Pero todo para decirles que este es un término que el texto quiere traer, el juicio de Dios sobre la maldad del hombre. Y no puedo minimizarlo porque el texto no lo hace. Todo lo que sale en el texto, Moisés, si usted lo lee, Moisés lo está tomando como que sucedió tal y como sucedió. No está poniendo dudas, no está defendiendo nada de lo que está diciendo. Lo que pasó allí sucedió de acuerdo a Moisés tal y como pasó. Porque es la palabra de Dios y confiamos que es así. Entonces, mi mismo propósito de la semana anterior, empujarlos a depender más de Dios. Cuando vemos el pecado de otros y cómo Dios lo castiga, lo primero que tiene que reaccionar usted y yo es a volvernos más dependientes de Dios, a escuchar más atento, a obedecer más atento la voluntad y la palabra de Dios. Muy bien, entonces mira el texto. Primero, el primer ¿cómo se dice? Character, el primer personaje de la historia que sale en los primeros versículos es Moisés. No, Noé. Los estaba probando a ver si estaban poniendo atención. Algunos me hicieron así. ¡Qué bárbaros! No, era yo, perdón, yo también estaba perdido. Noé. Entonces, Noé es el principal personaje de la historia. Y 3 características son dichas sobre él. Dice que es justo, dice que camina sin culpa y dice que caminaba con Dios. Míralo en el versículo 9. Dice, hombre justo, hombre perfecto, comparación a sus contemporáneos, siempre andaba con Dios. 3 características. Entonces, pastor, ¿quiere decir que Noé no pecaba? No, Noé pecaba. Pero dice que en comparación con sus contemporáneos, que estaban a rienda suelta a su pecado, él no podía ser culpado como ellos sí podían ser culpados. Sigue diciendo, justo. Entonces,
este es un hombre que peca. Esto es un hombre que no es perfecto, pero esto es un hombre que está en lucha con su propio pecado. Esto es un hombre que busca complacer a Dios hasta donde puede con todas sus fuerzas y está en batalla con su pecado. Esto es un hombre que tiene gran devoción por Dios, enorme lealtad a Dios. Él ha visto a Dios trabajar en su vida. Él ha visto a Dios trabajar en su vida, proveyéndole, supliéndole, protegiéndole, pastoreándole. Él cree en Dios, entonces él sigue a Dios en agradecimiento, en reacción, en adoración. Este es un hombre que no vacila, no duda en llamar malo a lo que es malo y bueno a lo que es bueno, de acorde a lo que Dios opina. Y ese es el hombre justo, pecador, justo, perfecto. Cuando dice perfecto, compara inmediatamente entre sus contemporáneos. Está queriendo decir que era sin culpa en comparación con los demás, no que nunca se equivocaba. Y luego dice caminaba con Dios. La semana anterior, hace 2 semanas hablamos de Enoc, caminando con Dios. Quiere decir que, ¿se acuerdan? La fe de Enoc, Hebreos nos dice que la fe de Enoc movía a Enoc. En resultado a lo que veía y conocía de Dios, él se respondía con acciones de obediencia, porque conocía a Dios y lo reconocía en su vida. Y así es como él caminaba con Dios. Y ese es el hombre que es descrito a nosotros aquí. Entonces, pregunta, ¿no se merece Noé juicio también? Sí, absolutamente sí, porque es un pecador. Ahora sabemos de que es recto a los ojos de Dios, no va a recibir el juicio. ¿Por qué? Déjame llevarte a Hebreos 11. Puedes ir ahí conmigo, Hebreos 11. Y dice así: por la fe, siendo advertido Noé, siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor reverente, preparó un arca para la salvación de su casa, por lo cual condenó al mundo y llegó a ser Noé heredero de la justicia que es según la fe. Noé, según ese versículo, Noé no recibiría el juicio no porque no fuera pecador, sino por gracia, porque Dios a través de su fe le aplicó su propia justicia a Noé. Le regaló su justicia, la justicia que no tenía Noé, Dios se la dio utilizando por medio de su fe. Pero su fe no era una obra, su fe no era un mérito para así poder ganarse la salvación. Entonces, ¿cómo sé yo esto? Vea el versículo de la sección anterior, el último. Mira el versículo 8. Dice: Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Favor no merecido. Noé halló favor no merecido de frente a Dios, y por eso Dios lo salvó. ¿Tiene sentido? Entonces mira lo que está pasando. Se salvó por fe, por gracia, del juicio sobre su pecado. Y eso fue lo que Dios utilizó para traerles salvación. No obediencia, no sus méritos, nada. Solo Dios. La obra de Dios haciendo posible que Noé pudiera salvarse del juicio de Dios. Esto me trae un principio, un primer principio que quiero mostrarles. Y es que la gracia de Dios, mis hermanos, la gracia de Dios es que nos habilita a nosotros por medio de la fe a caminar con Él. El creyente puede caminar con Dios, puede agradar a Dios, puede seguir y tratar de complacer a Dios, porque la gracia de Dios a través de su fe está morando en su corazón. ¿Tiene sentido? El que usted y yo podamos ser cristianos fieles no es porque usted es muy bueno y muy buena y porque yo soy muy bueno y muy buena. No es porque usted sea más sabio que otros o menos sabio que otros. Es por la gracia de Dios. Y eso no se nos puede olvidar nunca. ¿Cuál es el primer resultado de eso? Humildes. Cristianos humildes. Creyentes humildes. No tiene sentido un cristiano arrogante.
No tiene ningún sentido, es incompatible. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene no lo merece y lo sabe. ¿Cómo va a ser arrogante? Como si se mereciera, hubiera producido algo. La marca de este mundo es la arrogancia. La marca del creyente, mis hermanos y mis hermanas, tiene que ser la humildad de Cristo. Porque hasta la fe no la regalaron. Hasta la obediencia no la hacen posible. Aunque hay esfuerzo de parte nuestra, pero es la gracia de Dios trabajando en cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo funciona? Usted pone su esfuerzo, usted se ordena, usted se esfuerza por seguir a Dios, pero cuando usted se ve obedeciendo es porque la gracia de Dios está funcionando, trabajando poderosamente en ti y en mí. Y le decimos que, gloria a Dios. Eso cambia la manera en la que vemos el pecado de los demás. Tiene que cambiar cómo vemos el pecado de los demás. ¿Usted se acuerda la historia en la Biblia del líder que se le perdonó una enorme deuda? ¿Verdad? Una deuda. Y luego él regresa a casa y tenía un siervo suyo que le tenía una deuda pequeñita. ¿Y cómo fue? Duro contra él. Así somos los creyentes. Acuérdate, tu deuda pagada sin que te lo merecieras siempre es más grande que la deuda que otros puedan tener con nosotros. Siempre. Tu pecado siempre va a ser más grande que el de los demás. Este fin de semana estaba estudiando un tema sobre cuando somos criticados y estaba escribiendo algo sobre ese tema, cuando somos criticados. Y leí un autor, un señor que se llama Charles Spurgeon, ya está con el Señor. Y don Charles Spurgeon decía, cuando a usted le duela que alguien más dice algo malo sobre usted, y hace una pausa y dice, dé gracias a Dios, porque usted es más malo de lo que Él está diciendo sobre usted. ¿Sabe? Y eso me hizo pensar que nuestra visión de nosotros mismos es más pequeñita que la realidad. Nuestro pecado es mucho más grande de como usted y yo lo vemos. Nos es más fácil ver el pecado de otros y decir, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo es posible? Pero cuando vemos nuestro propio pecado, ahí sí somos más sutiles, lo vemos más comprensibles, más compasivos, ¿verdad? Pero si vemos al otro, a ese sí, ¿cómo es posible? No, todo lo que Dios le ha dado y se queja. Realmente, cuando apreciamos la gracia, entendemos la gracia, el resultado tiene que ser humildad. Tiene que ser humildad. Mi pecado debe de ser más grande que el pecado de los demás. Debo de enfocarme en mi pecado más que en los demás. ¿Recuerdas el pasaje? Ve y quítate la paja de tu ojo antes de ir a quitarle la paja en el ojo del otro. Esta mañana, cuando vemos a otros siendo castigados con la muerte de una manera terrible, necesitamos acordarnos de nuestro propio pecado. Y la reacción debe de ser humildad, confesión, arrepentimiento. Ver a los otros superiores a nosotros mismos y responder a lo que Dios nos esté llamando para su gloria. El pasaje sigue mencionando, el pasaje ahora habla sobre dos características de la gente que vivía alrededor de Noé y menciona dos características. La primera está en el versículo 11, pero la tierra se había corrompido, palabra número 1. Dice, delante de Dios y la tierra estaba llena de violencia, versículo 11. Entonces, corrompido, violencia. Cuando dice corrompido, ¿a qué se refiere? Bueno, los seres humanos fueron creados para reflejar a Dios. Entonces ellos portan la imagen de Dios para poder dar a conocer a Dios, para poder representar a Dios, para poder darlo a conocer. Y todo lo que hacían, lo hacían en dependencia de Dios. Los seres humanos fuimos creados para mostrar la imagen de Dios en dependencia de la palabra de Dios, en dependencia de cómo Dios piensa. O sea, en los seres humanos nunca se nos dio el derecho de nosotros mismos solitos establecer lo que es bueno y malo.
porque la imagen fue dada para reflejar lo que está bueno y malo de acorde a Dios. Y ahí fue donde fallamos, y ahí es donde todo ser humano falla, y por eso somos pecadores, porque no solamente no lo hacemos, pero no deseamos hacerlo, y por eso somos pecadores. Entonces Moisés está describiendo que los que tenían la imagen de Dios para reflejar la bondad de Dios, ahora están reflejando puro pecado. Se corrompió la imagen de Dios. Imagínate que alguien quisiera conocer a Dios, un niño creciendo y quisiendo conocer a Dios, se unía con estos seres humanos, terminaba corrompiéndose también. La segunda dice violencia. Piensa en violencia, pero no piensas que se enojaban muy pronto. Se mataban los unos a los otros. Se asesinaban a los unos a los otros. Ya no había ninguna sensibilidad porque alguien tiene derechos o no. Así en cuanto se les placía, decidían conforme a sus deseos, sus emociones, sus reacciones, estaban sin control. Las dos características de esa generación. Mira cómo describe en la sección anterior de la semana anterior, versículo, cómo describe el corazón de estos hombres y mujeres. Versículo 7. Dice, 5. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de sus pensamientos, de su corazón, era solo hacer siempre el mal. Solo hacer el mal, siempre hacer el mal. Estas son decisiones que las personas tomaron. Son decisiones que las personas tomaron. Son motivaciones que las personas sin ninguna obligación decidieron tomar. Y eso las puso bajo el juicio de Dios. Las personas pecamos porque deseamos pecar. Nosotros los pecadores pecamos no porque nos obligan a pecar, sino porque pecar es rico, complace la carne. Es cuando usted tiene un postre y usted dice, qué rico comerme el postre, dulce. La carne ve el pecado y dice lo mismo, qué rico. No lo vemos en la igual dimensión, no lo reconocemos siempre en el mismo grado, pero ¿cuántas veces gritarle, enojarnos, tomar una decisión que sabemos no es agradable a Dios, de alguna manera nos complace? Porque hicimos lo que sentíamos teníamos que hacer. Es que se lo merece. No, el ser humano tiene cierta tendencia hacia el pecado y gozarse en él. No todos de igual manera, no todos en la misma envergadura, no todos de la misma manera. Nunca se me va a olvidar escuchar un hombre casado confesándome como su pastor su amor por una mujer que no era su esposa. Pero lo que hizo fue decirme que sabía que lo que hacía estaba mal, pero cómo le gustaba hacerlo. O sea, sé que estoy mal, sé que estoy contra Dios, pero porque esto me trae grandes satisfacciones. Y las describía y podías ver las dos cosas ahí. No es agradable a Dios y es grandemente apreciado. Esa es la inconsistencia del pecado, y eso no solamente lo practica esta persona específica, lo practicó esa persona específica. Tú y yo, tal vez en otras áreas, por la gracia de Dios solamente, por la gracia de Dios, Dios nos ha salvado a usted y a mí posiblemente de no hacer muchísimas cosas que en nuestra carne hubiéramos hecho. Sabes, este grupo está simplemente entregado a sus propios deseos, a ser independientes de Dios, están corrompidos, son violentos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios interviene y Dios detiene que los que portan su imagen sigan dando esa declaración sobre él, y simplemente trae caos
Mira la palabra. Dios trae caos a la vida de estas gentes y los destruye para que no puedan seguir comunicando lo que están comunicando con la imagen que portan cada uno de ellos. Dios juzgó el pecado de estos hombres. Y ese es el segundo versículo idea que quiero compartir en esta mañana. Dios juzga al mundo hoy por su pecado. El mundo yace juzgado por su pecado. No hay ni un solo ser humano que no viva bajo ya la ira de Dios, el juicio de Dios. Y cada ser humano, ayer, hoy o mañana, será llamado a cuentas por su pecado. Cualquier persona en tu vida, inclusive los que han tratado de hacerte daño, cualquier persona en tu vida, hasta los que te han hecho bien, tú que en muchas cosas has hecho bien a otros, pero que también posiblemente has herido a otros, cada uno, sin excepción, yacen ya condenados por nuestros pecados. Yo, Manrique Salazar, nací condenado por mis pecados. Esa es la realidad de todo ser humano. Y esa es la realidad nuestra hoy. Pero ¿qué sucede? Algo Dios hizo para poder resolver esa situación. Él hizo posible resolver nuestra situación. No de manera que usted pueda hacer un montón de cosas buenas para tratar de que sean más que las malas. Eso no le interesa a Él. Lo que le interesa es que nosotros escojamos el medio que Él escogió. Para que nosotros podamos encontrar salvación. ¿Saben, mis hermanos? Cuando vemos esa realidad de juicio, inundación que va a sufrir, vamos a leer que van a sufrir la humanidad en el próximo capítulo. Lo único que puede producir en ti y en mí es un sentido de ser humildes. De ser humildes. De ser dependientes de Dios. Porque si en Cristo tú has sido perdonado o perdonada, si en Cristo Dios se puso en tu lugar y en el mío para que pudieras tener vida, entonces nosotros tenemos que vivir la vida con humildad, para su gloria, por su gloria, para alabarlo, sabiendo que solo por gracia es que no vas o no voy a tener que pagar por nuestros pecados, solo por gracia. Lo que debe movernos es a tener una devoción y una lealtad hacia Dios nueva y fuerte en todo lo que hacemos para su gloria. Ahora el versículo nos lleva, el resto del texto nos lleva a una tercera parte. Y esa tercera parte es donde nos habla del rescate de Dios. Entonces Dios hace un medio para poder cumplir la promesa que dio. La semilla, el descendiente de la mujer que echaría para atrás todos los efectos del pecado. Y entonces hace posible y cumple la promesa y viene y le dice a Noé, haz un arca de ciprés. Le dice, hazla con esta dimensión, hazla con esta anchura, hazla con esta altura, hazla de esta manera, hazle 3 pisos, cúbrela por dentro y por fuera con este material. Y si entras por la puerta y obedeces mi palabra, tendrás salvación. Y eso en síntesis es lo que vemos allí. Saben, yo he sido constructor por muchos años. Vengo de una familia de constructores. Ya se los he contado. Mi tatarabuelo era constructor, mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá, yo, mis hermanos. Y yo sé que aquí en la casa hay varios constructores también. Así que no somos los únicos. Cuando veo esta historia, yo dije, yo quiero entender un poco cómo fue que lo construyeron. No hay ni un solo detalle de cómo lo construyeron. Ni uno solo.
¿Por qué? Porque no es importante. Lo único que dice es que Noé hizo al pie de la letra todo lo que Dios le pidió. Y ven qué interesante. Lo que Dios le pidió, más o menos, si usted ve el cubicaje, no sé, de este salón, esa arca tiene como unas 150, tuvo como unas 150 más o menos veces este espacio. Con 3 pisos, aquí usted ve 2, habría uno más de un gran largo, y dice, en ningún momento dice que tenía timón, que tenía vela, que tenía ventanas para ver para dónde vamos. No dice, no había un grupo de gente manejando el arca para ver por dónde se... No dice nada. Lo que Dios le está pidiendo a Noé es que se meta en esa caja y dependa solamente de él. Que cuando cierre esa puerta, no va a poder ver absolutamente nada. No va a saber absolutamente nada. Solo se tiene que quedar ahí y Dios lo va a proteger y lo va a salvar, a él y a su familia. Noé se vuelve como el ejemplo de completa dependencia. Lo único que tiene que hacer Noé es creer en las palabras de Dios, creerle lo que Dios dice. Noé entra por esa puerta y tú y tu familia se salvarán. En el texto no vemos a Noé corrigiendo y poniendo su inteligencia. No, tal vez Dios no lo dijo, no, tal vez se lo olvidó, o tal vez no era necesario, pero yo le voy a poner timón para saber por dónde tengo que ir. No corrige nada. No, tal vez una gran vela para que podamos movernos un poquito. No corrige el diseño. Simplemente lo hace tal como Dios se lo pide. Y ese es el detalle que nos debe de sorprender. Lo que Dios le dijo, Noé lo hizo al pie de la letra. Y eso es dependencia de Dios. Porque para Noé, quien establecía lo bueno, ¿quién era? Dios. Aunque fuera en contra de su propia razón. Noé no racionalizaba lo que Dios le decía. Él obedecía ciegamente lo que Dios le pidió. De esto me sale el último principio. Y es que Dios hoy rescata a los pecadores a través de la fe. Vamos a ver, Dios rescata a los pecadores que a través de la fe obedecen su palabra. Voy a explicar eso bien, para que no confunda. Mira esto. Si Dios le dice, voy a traer un diluvio y voy a eliminar la humanidad de la faz de la tierra, construye un arca, hazle una puerta, y en el próximo capítulo va a decir, entra por el arca y cierra la puerta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vimos en el primer punto, en la primera sección, que lo que está trabajando no es la gracia de Dios. Esa gracia lo empodera a poder observar toda la evidencia que tiene sobre Dios. Entonces su fe lo mueve a tener lealtad con Dios y vive para obedecerle. Entonces la gracia de Dios trabajando en Noé, que a través de su fe resulta haciendo obras y cosas que agradan a Dios. Entonces, si Noé no obedece las palabras de Dios y no entra por esa puerta, no se va a salvar. Entonces la salvación de Noé va a ser por fe en las palabras de Dios. El principio allí es que las personas en el tiempo de Noé se van a salvar por hacer caso a la palabra de Dios. No porque fuera una obra, sino porque la fe está trabajando y lo mueve a obedecer. Y entró por esa puerta y sabemos que fue salvado. Bueno, hoy no es tan distinto. Toda la humanidad vive bajo la condena por su pecado. La Biblia nos habla de otra puerta. Una puerta preciosa. Dios juzga el pecado y lo castiga con la muerte, sí, pero Dios también provee la solución para que no tengamos que pagar por nuestros pecados. Dios es amor, sí, pero Dios es justicia y es tan justo y ama tanto que proveyó a Cristo para que Cristo sea la puerta para que no perezcamos y tengamos vida y esa vida sea plena. En verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta.
Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10, 7 al 10. Mis hermanos, si en Cristo, por gracia, por medio de nuestra fe, es que nosotros hemos atravesado esa puerta y somos considerados las ovejas de Cristo. Y Él es nuestro buen pastor. Y gozamos de su cuidado, de su intercesión, de su protección, de su pastoreo. Y esto lo hacemos solamente por la gracia de Dios, favor no merecido de Dios. No para que nadie ¿cómo se dice? Se gloríe, se vanaglorie, pero le dé toda la gloria a Dios, a Cristo Jesús, nuestro Señor. 4 cosas que te quiero invitar hoy para terminar este tiempo juntos de aprendizaje. Eres un creyente en Jesucristo. Eres una creyente en Jesucristo como tu Salvador para el perdón de tus pecados. Si tu respuesta es no, con temblor y con humildad, tu vida está bajo el juicio de Dios todavía. Tus pecados estarían bajo el juicio de Dios todavía. Por favor, recibe el regalo de salvación, de gracia. Arrepiéntete, confiésale tus pecados al Padre, pídele perdón y dile al mismo tiempo que has escuchado, que has leído su envío de su Hijo para morir en tu lugar por el perdón de tus pecados y que quieres hacer tuyo ese regalo. Y Él es fiel y perdona tu pecado y envía su Espíritu a vivir en tu vida, en tu corazón, te sella, te vuelve su hijo, su hija, y puedes ahora vivir empoderada por la gracia de Dios, viviendo y caminando, siguiendo a Dios, porque la fe ahora está trabajando en tu corazón. Te invito a hacer eso. Búscanos, algunos de los ancianos, algunos de los pastores al final, y ven y hablemos para que puedas ya gozar de ese regalo de salvación. A todo creyente aquí presente, si Cristo ya ha sido, si lo has declarado ya, la puerta para tu salvación y eres su oveja, 4 cosas quiero invitarles a hacer en esta mañana. Humíllate delante de Dios. Mira el castigo del pecado en el texto. Si el texto está hablando sobre juicio, sobre el pecado, nos está llamando a que pensemos y analicemos nuestro propio pecado hoy. Humíllate delante de Dios, en oración, buscando sabiduría, practicando la humildad. Sea agradecido o agradecida, no te quejes, camina en contentamiento. Yo no conozco tu situación, posiblemente tu situación no es... no sé si es más fácil o más difícil que la mía. Lo que sí sé es que Dios, quien te dio esa situación, no te la dio para maltratarte, te la dio para trabajar por medio tuyo y aquellos alrededor, para glorificarse por medio de ella. Y lo que sí sé también es que su gracia está trabajando en ti para que puedas perseverar por medio de ella. No te quejes, ten contentamiento, dale la gloria y las gracias a Dios. Vive para la gloria de Dios, mi hermano y mi hermana. Confiésale tu pecado al Señor. El próximo domingo, posiblemente el pastor Harold nos va a guiar en la cena del Señor. Prepara tu corazón para venir a la cena del Señor y poder tomar esos 2 elementos, habiéndole reflexionado, habiendo orado, habiéndole traído tus asuntos al Señor, para tomar esos 2 elementos con gran integridad y para su gloria, como una práctica de tu espiritualidad. Entonces, primero, humíllate delante del Señor. Número 2, despliega la grandeza de Cristo y muestra su humildad con los que trabajas, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, con tus vecinos, con tus empleados, con tus jefes, con tus hermanos en la iglesia, con tu familia extendida o cercana.
Si estás no en paz con alguien, ponte en paz, ten temor de Dios, humíllate ante el Señor, humíllate ante esa persona. Si Cristo se humilló por ti, y si Cristo te sirvió y se humilló sin merecértelo, ¿cómo tú no vas a poder humillarte ante alguien que aunque no se lo merezca? Y trae paz entre tú y esa persona. Por amor a Dios, Dios te ha perdonado sin merecértelo. Tú puedes perdonar sin merecer, sin que la persona se lo merezca. Si esa es tu esposa, si eso es tu esposo, si eso es tus hijos, si eso es a quien sea, humíllate delante de ellos y muestra la grandeza de Cristo haciendo lo que tienes que hacer. Por último, mortifica tu orgullo. Mortificar es molestar. Si aquí está tu orgullo, hazle así para que se enoje, ¿verdad? Es que no se lo merece, hasta que se arrepienta lo perdono. Ve y perdónalo, y aunque no se lo merezca, ¿verdad? Hasta que me diga perdón, yo le pido perdón también. No. Mortifica su orgullo, vaya y le pide perdón aunque no se lo merezca, aunque no se haya arrepentido. Perdónelo y pídele perdón por lo que pudo haber hecho mal. Póngase en paz con otros, mis hermanos y mis hermanas. Este pasaje tiene que hacernos entrar en un tiempo de reflexión, porque por gracia somos salvos, por gracia somos sus hijos, por gracia vivimos la gracia trabajando en nosotros. Mostremos la grandeza de Cristo para la gloria de Dios. Vamos a orar.